Bueno, estimada audiencia, nuevamente estamos para realizar una nueva reflexión bíblica con el único propósito de alimentar nuestras almas de manera que nos acerquemos cada vez más a Dios, porque ya lo dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros somos un ministerio evangelístico cristiano que nos reunimos como congregación cristiana en el Hotel Vista Inn Premium, que está ubicado en la Quinta Norte y 16 Poniente, esquina. Allí en el 8º piso nos damos cita todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Y aparte de los cantos, hacemos una reflexión bíblica que no nos lleva mucho tiempo. Pero ahora, por las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo, pues suspendimos y estamos haciéndolo así, de esta manera. Esperemos que sea de bendición para sus vidas, y si algún día gustan visitarnos, la dirección es en el Hotel Vista Inn Premium, Quinta Norte y 16 Poniente, esquina, en el 8º piso. Allí estamos reunidos a partir de las 11:30. Empezamos nuestro servicio de adoración a Dios. Que si qué religión es, pretendemos no etiquetarlo de manera religiosa. Nos hacemos llamar simplemente congregación cristiana, y el nombre de la congregación es Castillo Fuerte. Así está las gestiones ante la Secretaría de Relaciones de Gobernación, más bien. Así se pretende registrar. Ahorita está en trámite su registro. Cuando gusten visitarnos, ahí con mucho gusto. No pretendemos otra cosa, sino que comentar la palabra de Dios y vivir una convivencia entre todos los que ahí nos reunimos, una convivencia cristiana, sana, diferente a la que el mundo acostumbra, de manera pues de que tratemos de practicar las enseñanzas de Jesucristo el Señor, nuestro Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una corta reflexión, espero que la vean hasta el final. Está basado en una de las epístolas muy conocidas de San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, de los que no somos judíos. Gentiles nos llama la Biblia, gentiles a los que no somos judíos, que es una especie como de apodo. Es como si dijéramos los jarochos, ¿verdad? Refiriéndose a los veracruzanos. Es jarocho, no sé por qué les dicen así, pero les dicen jarochos. Así también la Biblia nos cataloga como gentiles, no en el término de gentil como una persona atenta, honesta, no, de otra manera, es como un apodo, podríamos decir. Así nos cataloga la Biblia, entre judíos y gentiles. Nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. Pues bien, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice el Señor a través de boca de Pablo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De eso vamos a reflexionar, porque estuvimos reflexionando en momentos anteriores, en días anteriores,
por ejemplo, que los hijos de Dios son aquellos que hemos aceptado la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, que vino y nació como cualquier humano de la bienaventurada Virgen María, y que ofreció su vida, entregó su sangre humana, murió por nosotros, murió el Jesús hombre. También estudiamos que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Es una explicación muy difícil de poder entender cómo podía tener esta dualidad Jesucristo, el Hijo de Dios, que podía ser humano y podía ser divino al mismo tiempo. Y estudiamos que como humano Él se cansó, Él tuvo hambre, Él tuvo necesidades como cualquier humano. La Biblia dice que así nos convenía un sacerdote, un sumo sacerdote, así nos convenía. Uno que supiera lo que es exactamente tener las pasiones humanas, más que Él fue encontrado sin pecado. Así nos convenía. Pero también fue divino, y como divino Él dijo: yo soy el pan de vida. Como divino Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo: el que yo les voy a dar agua, de esta agua que yo les doy de beber, nunca más volverá a tener sed. Vengan a mí los que estén trabajados, los que estén agobiados, cargados, yo los haré descansar. Él perdonó pecados, porque Él era divino, y sigue siendo divino, y lo será por siempre. También estudiamos que Él no empezó a existir en el día de la Navidad. En el día de la Navidad nació Jesús, el Hijo de Dios, la humanidad de Jesús. Nunca podremos entender cómo, siendo Dios, como dice el libro de Filipenses, una carta, una epístola que San Pablo escribió a los hermanos de Filipos, donde dice de que se despojó de su divinidad, se quitó su divinidad y se humilló tanto así que se hizo hombre, se hizo humano como nosotros. Siendo divino, se humilló haciéndose un humano. Por eso Dios lo exaltó. Jehová, Yahvé, el Señor, lo exaltó a lo máximo, a lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, estudiamos también en anteriores reflexiones que nosotros que no somos judíos estamos fuera de los pactos, estábamos fuera de todo lo que Dios le había dado a sus hijos amados, a su pueblo amado, los judíos, su pueblo escogido. Sin embargo, también vimos que como los judíos, los israelitas, los hebreos, no quisieron este evangelio que ahora nosotros practicamos, nosotros que no somos judíos, como ellos no lo quisieron, el evangelio se vino para nosotros. Dice San Pablo: ustedes, nosotros los que no somos judíos, dice, son como los olivos silvestres. ¿Y Dios qué hizo? Dice Pablo el apóstol. Desgajó los olivos naturales, que son los judíos. Los desgajó del olivo. Y a nosotros que somos olivos silvestres, nos tomó y nos injertó en el olivo natural, cosa que eso no se puede hacer en la biología. No se puede hacer en la botánica. Pues Dios lo hizo, dice, los injertó a ustedes, que no son olivos naturales, sino olivos silvestres, ustedes que no son judíos, los injertó, tiró a los judíos y los injertó a ustedes en el olivo natural, para que tomen también de la savia espiritual en la cual sustenta ese gran árbol las raíces que son Abraham, Isaac y Jacob. Por eso la Biblia dice que ahora también nosotros, los que aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios
los que aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, también nos convertimos espiritualmente en hijos de Abraham. O sea, somos espiritualmente también hijos de Abraham. Espiritualmente venimos siendo como una especie de Israel espiritual. Qué misterios tan grandes. Por eso el Señor Dios Padre, le dijo a Abraham, mira los cielos. Si puedes contar las estrellas, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo, en número. Porque también están excluidos no solo los israelitas, sino también nosotros los que no somos israelitas. Bueno, pero ya venimos a Jesús, ya venimos a Cristo, ya venimos al Evangelio. Conste que estoy diciendo a Jesús, a Cristo, al Evangelio. No estoy diciendo ya venimos a la religión, ya nos hicimos de la religión, ya nos hicimos evangélicos. No, eso no. Eso es otra cosa. No, entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. La Biblia dice que en Antioquía se les empezó a decir como especie de apodo a los que creían en Cristo, les empezaron a decir cristianos como especie de apodo. Cristiano, que quiere decir Cristos pequeños, cristianos. Bueno, los que somos ahora cristianos, no los que somos de la religión, no los que tenemos la mejor religión, no los que tenemos la religión verdadera, no, los que tenemos a Jesús, los que tenemos al Cristo de Dios. Dios nos ha declarado sus hijos. San Juan capítulo 1, el versículo 12 dice: Jesús vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo de Jesús? Establecer su reino. Pero los suyos, ¿quién eran los suyos? Los judíos. No le recibieron. Mas ahora a los que le hemos recibido, Dios nos ha dado la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados los hijos de Dios. Bueno, y si somos hijos de Dios, entonces ahora no es nada más de decir soy hijo de Dios y ya se acabó todo. No, vamos a empezar una nueva vida. Empecé diciendo que en la epístola a los Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 5, San Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice nuevas, todo es nuevo. Tengo que empezar a vivir una vida nueva. ¿Cómo una vida nueva? Sí, porque vivíamos una vida apartada de Dios, apartada del conocimiento, de los lineamientos de Dios, porque Dios tiene lineamientos, tiene ordenamientos, tiene reglas, tiene normas para vivir conforme a su voluntad. No es que vamos a vivir como nos lo dicte la religión X, la religión Z, no. Nosotros tenemos por regla, por norma, seguir los lineamientos de Dios a través de este libro sagrado al cual le llamamos la Biblia. Biblos, el libro de Dios. Pues bien, entonces, como hijos de Dios, tenemos que enfrascarnos entonces en tratar de vivir en los lineamientos, en las normas, en las reglas de Dios. De manera que el mundo incrédulo pueda ver en los cristianos, pueda ver en los hijos de Dios al Cristo humano que ya no está, y al Cristo divino que ya no está, pero que ahora nos llegó a nosotros, que somos su iglesia, y en nosotros puedan ver al mismo Cristo. Y ya, ¿cómo es posible? Está exagerando este hombre. Pues es lo que enseña la Biblia. Tenemos que vivir así. Tenemos que sean ustedes perfectos, así como mi Padre es perfecto, dijo Jesús.
Tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús y tratar de parecernos a nuestro Padre, que es Dios. Por eso el ser cristiana, en el caso de las mujeres, es un grande compromiso. No es nada más de decir soy cristiano o de pertenecer a la religión X, a la religión Z. Eso no vale nada delante de Dios. Quizás delante de los hombres sí tenga algún significado, pero delante de Dios tener una religión no tiene ningún significado. ¿Qué es lo que vale realmente ante los ojos de Dios? Es tener a su Hijo en nuestras vidas y tratar de vivir conforme a como su Hijo vivió cuando estuvo en este mundo. Quizás podríamos decir eso es imposible. Pues posiblemente es imposible, pero sí tratamos de hacer y de vivir conforme a Cristo nos enseña y quiere que vivamos. Que algún día Dios, el Padre, pueda decir acerca de cada uno de nosotros, los que nos preciamos de ser cristianos o cristianas, en el caso de las mujeres, lo que dijo el Padre cuando estaban bautizando a Jesús, su Hijo. Ahí estaba el bautista, estaba el Señor Jesús, y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo tomo contentamiento, dijo el Señor. Y eso es lo que quiere de cada uno de los que nos decimos cristianos. Que tengamos contento el corazón de Dios, que tengamos contenta el alma del Señor. No que tengamos una religión y sigamos viviendo en lo mismo. Por eso dice ese texto de 2 de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque cuando venimos a Cristo, trajimos, y muchos aún traemos, muchas formas de vivir, modos de ser, de vivir, tradiciones, costumbres, que la gran mayoría no conviene y Dios no las aprueba. Hay muchas cosas que uno hace y Dios no las aprueba. Y sin embargo uno las hace por ignorancia o porque estamos en una religión y esa religión nos dice que así, y hay ciertas cosas que se hacen sin saber por qué. Y que incluso Dios no las aprueba. Cuando venimos a Cristo traemos muchas cosas malas, incluso traemos mal carácter, traemos malas formas de actuar y de ser y de hablar y de realizar lo que en esta vida hacemos, una vida continua de errores. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Entonces, es cuando la religión impone a veces sus reglas y dice, pues van a hacer esto y van a hacer esto y van a hacer lo otro. En el caso nuestro, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de leer todos los lineamientos de Dios en este libro, en las Sagradas Escrituras. Aquí podemos leer cómo podemos vivir conforme al corazón de Dios. Dice en una de sus partes, aquí en uno de sus salmos, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es la palabra. Dice: como una lámpara es a mis pies tu palabra, y como una lumbrera en mi camino. O sea que aquí tenemos los consejos de Dios, los lineamientos de Dios. Aquí los tenemos. De manera pues que si yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, yo me debo de regir por lo que dice este libro, al cual le llamamos Biblia. Debo de regirme por esto y no por lo que me dicte una religión X o Z, porque aquí es donde, vuelvo a repetir, muchas religiones
pone sus lineamientos. Por eso hay religiones que visten así, que se arreglan así, que hacen esto, que hacen lo otro. Y yo no digo que esté mal, solo digo que muchas veces hay cosas que no son conforme a los lineamientos de Dios. Para eso tenemos que ser entonces muy exegéticos para leer la Biblia. Exegético quiere decir poder interpretar exactamente lo que quiere decir los textos de la Biblia. Lo que quiere decir exactamente el texto de la Biblia. Interpretar ese texto, eso es ser exegético. De manera que yo no vaya pues a imponer mi forma de pensar, mi forma de ser, y lo impongo a la congregación a la cual yo lidero y hago mi secta. Y los que no hacen lo que hace mi secta, pues están fuera, según yo. Eso es lo que hacen muchas religiones. Y por eso existen tantas religiones. Bueno, pero la Biblia enseña, pues, que cuando venimos a Cristo, traemos todo lo del mundo. Somos gente mentirosa, gente tramposa, gente sucia, mal hablada, mal pensada. Todo eso tiene que acabarse. Todo eso tiene que irse de nuestras vidas y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva persona, de la nueva mujer, en el caso de las creyentes. Tenemos que ser nuevas personas. Miren, con mi esposa Chelita vamos a leer la carta a los Efesios. Vamos a leer entre los dos porque son 10 versículos, para que no se fastidien y prosigan hasta el final. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 22 hasta el 32, alternado. Yo voy a leer un verso y Chelita va a leer el siguiente. Dice, miren, estamos hablando de que traemos muchas cosas malas cuando venimos a Cristo y que todo eso hay que irlo quitando. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué pasó? Pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, o sea, de la vieja persona, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Ahora, Chelita. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre, vístanse de la nueva persona, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol, o sea, que no se oculte el sol y que ustedes sigan enojados. Hay muchos que guardan el enojo toda la vida, ¿no? Pero aquí dice, no se ponga el sol y ustedes sigan enojados. Chelita. Ni deis lugar al diablo. El que robaba, que no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los necesitados. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos,
unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Leímos 10 versículos. Y miren el libro. Entonces todo lo que tenemos que leer. Entonces no se trata que la religión, que el ministro, llámese pastor, llámese apóstol, sacerdote, rabino, no se trata de que ellos nos digan qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Se trata de que yo lea las Sagradas Escrituras y que yo vaya puliendo mi alma, puliendo mi vida, de tal forma que yo pueda llegar a alcanzar la estatura espiritual a la cual Dios me ha llamado a vivir. Porque de eso se trata. Se trata de ser mejor hombre, se trata de ser mejor mujer, en el caso de las hermanas. Se trata de ser de mejor persona, porque ya somos salvos. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es muy importante aclarar eso. Voy a ser mejor persona porque ya soy salvo. No voy a ser mejor persona para salvarme, porque no me salvo por ser buena persona, sino porque soy salvo. Trataré de ser mejor persona, porque si hay alguien que es complicado o complicada, es la criatura humana. Los seres humanos, la raza humana, es la más complicada de la creación. Y la mujer más. No tengo nada en contra de las mujeres, pero esto está comprobado científicamente. La mujer es muy complicada. También el hombre. Pero la mujer, miren, ustedes lo saben, la mujer puede hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. Y el hombre no. Porque la mujer así está capacitada. La mujer, dicen que su forma de pensar es circular y el hombre es cuadrado. Somos tan diferentes. La diferencia es extremadamente singular. Por eso es tan difícil vivir en pareja. Es muy difícil vivir en pareja. En una ocasión se acercan al Señor Jesús unos que querían probarlo para ver si sabía contestar o no, y le dicen, maestro, le dicen, es lícito, es permitido que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer y por cualquier cosa. Y el Señor Jesús les dijo, ¿que no han leído lo que dice las Escrituras? O sea, la Biblia, el Antiguo Testamento. Dice que en el principio varón y hembra los creó. En el principio varón y hembra los creó, y cuando se unen, se convierten en una sola carne. Ya no son dos, son unos. A menos que la mujer te sea infiel, te puedes separar de ella o divorciarte. Pero si tu mujer te es fiel, no tienes motivo por qué divorciarte de ella. Entonces dijeron, entonces no conviene casarse. Y dijo el Señor Jesús, no es de todos el casarse, es un don de Dios. No es de todos el casarse, es un don de Dios. Entonces, los que no se hayan casado, pues, dice Pablo, yo les aconsejo a los que no se han casado que no se casen. Dice San Pablo, Y conste que San Pablo no era casado, estuvo soltero toda su vida. Y dice, y el que está casado, que procure no divorciarse, que procure no separarse. Pero yo quisiera que todos se quedaran como yo, dice San Pablo, solteritos. Así me gustaría. Lo que yo quiero es evitarles problemas, porque todo el que se case tendrá problemas. Así se expresa Pablo.
Pero ese no es el tema que estamos tratando, ¿verdad? Nuestro tema es de que, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pero decíamos pues que es muy difícil vivir en pareja, demasiado difícil, porque el ser humano es de las criaturas más complicadas que hay. Y cuando venimos a Cristo, esto es posible, porque Dios nos da su Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos dio y estamos sellados con Él. Quiero leerles. Aquí está, dice. Dice, cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de esta salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da un espíritu más apacible, nos da una alma más quieta, y podemos entendernos más con nuestra pareja, pues, porque son casados, ¿no? Porque es muy difícil vivir en pareja. Aunque no es nuestro tema, la Biblia da 3 consejos a las mujeres y uno solo a los hombres. ¿Por qué será? A la mujer, Dios, a través del Espíritu Santo, San Pablo escribe y le da 3 consejos a las mujeres para vivir en pareja. Y al hombre le da 1. A la mujer le dice: obedece a tu marido. 1, obedece a tu marido. Y otra dice: respétalo. Y por último dice: y sujétate a tu marido. Sujétate a tu marido. Son los 3 consejos que da Pablo, ¿verdad? Pero Pablo no era casado, ¿no? Pero tenía el Espíritu Santo, e inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas cosas y le da estos 3 consejos. Lo vuelvo a repetir para las mujeres. Dice: obedece a tu esposo, respétalo y sujétate a él. Y al hombre le da un solo consejo. Le dice al hombre: ámala como Cristo ama a su iglesia. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por su iglesia y derramó su sangre por su iglesia. Así debe amar el esposo a su esposa, capaz de dar la vida misma por ella. Imagínense una mujer que es amada así, que es capaz de su esposo de dar la vida misma por ella. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas fueron hechas nuevas. Siempre he dicho cuando comento algo de esto que en los años 70, quizás en los 80 también, el ser cristiano, el ser evangélico, era una garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de honradez, garantía de rectitud, garantía de honestidad, garantía de buena persona. En los años 70, y fueron los años que yo conocí a Jesús y su evangelio en el año 1973. Pues en ese tiempo ser cristiano, no digo que ahora no lo sea, pero en ese tiempo ser cristiano era garantía de honradez, de rectitud, de honestidad, de buena persona, etc. No olvido que en la esquina aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la esquina de la Primera Poniente y Quinta Sur,
había un cristiano que tenía varios negocios y acostumbraba a poner en sus negocios: se solicita empleado demostrador. Requisito indispensable: ser cristiano evangélico. Así ponía el dueño de los negocios. Requisito indispensable para el trabajo: ser cristiano evangélico. Porque, como les digo, en esos años, en los 70, en los 80, ser cristiano pues era una garantía de rectitud, honradez, honestidad, buena persona, etc. Pero los tiempos han cambiado y hoy en día cualquiera se llama cristiano, cualquiera se llama cristiana. Y se ha degenerado la palabra y también la vida. Se ha degenerado la vida cristiana, porque ahora en día hay muchos que se dicen ser cristianos y siguen siendo los mismos mundanos. ¿Qué se entiende la palabra mundano? Pues el mismo dicharachero, el mismo mujeriego, el mismo ojo alegre, el mismo... No hay ningún cambio. ¿De dónde entonces es hijo de Dios? ¿De dónde es hijo de Dios? No hay ningún cambio. Sí, empecé diciendo pues que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿En dónde está la nueva creación? Cristianos que se dicen ahora en día y son los mismos mentirosos, tramposos. Hace muchos años conocí una persona que se decía ser cristiana y estaba vendiendo un carro viejo y le puso, ustedes no sé si conocen, ¿no?, ese aditivo, ese que se le pone al motor, una cosa espesa, aceite espeso, no sé cuántos aditivos le puso para que estuviera la máquina, no echara mucho humo y pudiera trabajar más o menos bien, porque decía cristiano, ¿no? Así, entrecomillado, dice, para que no se dé cuenta que ya no sirve la máquina. Estaba vendiendo su carro viejo. Lo estaba vendiendo como carro en buen estado. Esa era la maldad. Estaba vendiendo el carro malo por bueno. Y lo vendió. Y el que lo compró se iba a ir a Ixtapa. Iba a subir ese cerro que está allí en Chiapa de Corzo, ese cerro. Y dijo, ay, ojalá que suba el cerro. Si sube, ya la hizo. Y si no, pues hay que Dios lo bendiga. A eso nos estamos refiriendo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya no estamos para vivir en eso. Ya no estamos para andar teniendo 2 esposas o 2 mujeres. Para andar engañando a las muchachas si soy soltero. Ahora soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Ahora voy a vivir conforme a los lineamientos de Dios. Ser cristiano pues es una gran garantía. También me estoy acordando en el año 80, en el año 80. Muchos cristianos de una colonia ejidal en Villaflores, fueron y tomaron la presidencia municipal. Un cristiano ya no debe andar en sediciones. Esa es sedición. ¿Qué es una sedición? Sedición es ir en contra de las instituciones ya establecidas. Entonces el cristiano es ser un agachón, es ser un conformista. No, pero tampoco andar en revueltas de ese tipo. Le digo que en el año 80 muchos cristianos fueron y tomaron la presidencia de Villaflores. En ese tiempo mi familia y yo vivíamos a la cuadra y media de ahí, de la presidencia. Y tenían tomado ahí los cristianos. Imagínense, qué ejemplo puede uno tomar. Y si eso hacen los cristianos, ¿qué no harán los que no lo son? El caso no es que
Después de varios días que tenían tomada la presidencia, estoy hablando del año 80, llegó la policía, camiones de policías, y bajaron los que supuestamente iban a negociar qué es lo que querían, ¿no? Los que habían tomado la presidencia. Y dijeron, ¿dónde están los líderes? Y pusieron las mesas y que vamos a trabajar aquí con los líderes. Y dijeron, ya lo hicimos, dijeron los cristianos que se habían apoderado de la presidencia. Y era mentira. Querían saber quiénes eran los líderes para tomarlos presos. De hecho, lo hicieron. E ahí hubo una golpiza. Una golpiza a los pobres que estaban ahí, de la colonia Giral, esa que les comento, con los policías. Les dieron una golpiza, que pasaban corriendo por la casa. Pasaban corriendo por ahí todos ensangrentados, rotos del labio, rotos de la nariz, rotos de la cabeza. Iban ensangrentados. ¿Qué dice la palabra que yo les dije al principio? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Me dice un hermano, ministro, pastor de una iglesia, íbamos gritando también por ahí como en los años 80. Íbamos gritando, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Únete, pueblo, no somos. Íbamos gritando. Bueno, yo no iba gritando porque nunca me gustó esas cosas, pero ahí iba yo, en la marcha de los maestros. Y me dice que era ministro, que era pastor, me dice, oye, ¿todavía eres cristiano? Y le digo, sí. Dice, ¿y todavía eres ministro? Sí, le digo. Dice, oye, pues yo creo que va a tener que llegar el día en que tenemos que hacer una decisión. O nos retiramos de esto, de estas sediciones, de estos escándalos. O de plano nos declaramos cristianos mundanos. Porque esto no está bien lo que estamos haciendo. Bueno, respeto la opinión de todos, ¿verdad? Si alguno piensa que está bien que un cristiano ande en revueltas, pues adelante. Yo la verdad no sé qué pensar, pero yo me tuve que retirar de eso. Me retiré de esas, ya ven que los maestros cómo son, cómo eran y cómo son, de revoltosos. Pues así anduve yo también en un tiempo, aunque yo no fui muy revoltoso, que digamos. Pero hubo un día que tuve que retirarme. Porque yo ya era pastor, yo ya era ministro, yo ya era cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no que un cristiano pues vaya a ser una persona agachona, un agachón, un conformista que no va a poder protestar de nada. No, tampoco, no estoy diciendo eso. Pero ser cristiano es una garantía, debe de ser una garantía de una persona honrada, recta, honesta. Así debe ser una cristiana, un cristiano. Bien, Chelita nos va a leer Filipenses 2. A ver, Filipenses 2, 14 y 15. Escuchen cómo lo parafrasea esta versión de traducción en lenguaje actual. Filipenses 2, 14 y 15. Escuchemos. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. A ver si me permiten. En esta otra versión dice, escuchen, hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios,
hijo de Dios sin mancha. Se está refiriendo a los cristianos, a las cristianas. En medio de esta generación mala y perversa, en la cual ustedes, dice la Biblia, resplandecen, o sea, los cristianos, las cristianas, resplandecen como luminares en el mundo. Bueno, y los tiempos podrán cambiar, pero el ser humano es el mismo. Miren, tengo un ejemplo, leí un ejemplo en la Biblia, donde había una muchacha, Dina era su nombre, que fue violada, pero no con, ¿cómo es la palabra? O sea que ella no opuso resistencia. Tal vez le gustaba el muchacho también, pero ella era cristiana de aquel tiempo. Estoy hablando de hace cientos y cientos de años. Y lo supo el papá. El papá era Jacob, el que después se llamó Israel, el que fue el patriarca de los israelitas. Pero el muchacho la quería, no la violó de una manera así dolosa, sino porque la amaba y tal vez ella también le gustaba este muchacho, se llamaba Siquem. Y Siquem se fue con su papá se llamaba Amor, con H, Amor. Van y platican con Jacob y con todos sus hijos. Imagínense, no sé si ya vivían todos, eran 12 varones. Y la niña, Dina, que era muchacha. Y dice Siquem, yo me quiero casar con su hija. Y empezaron a platicar y entonces dijeron, los hijos de Jacob dijeron, no es posible porque nosotros, pero era un plan que ellos tenían. Estamos hablando pues de que si alguien está en Cristo es nueva criatura. Ya no es para que andemos en la tranza, en las trampas, en las cosas malas. Y ellos idearon un plan. Entre los hijos de Jacob estaba Simeón y Leví. Simeón y Leví tenían un plan. Y dijeron, se puede casar nuestra hermana, pero con una condición. A lo que sea, dijo Siquem. De acuerdo, dijo su papá, que se llamaba Amor. Dice, la condición es de que se circunciden igual como nosotros, los judíos, los hebreos, los israelitas. Porque nosotros no podemos emparentar con alguien que no es circuncidado. Es requisito indispensable que sean circuncidados. No hay problema, dice Siquem, me circuncido. Pero no solo tú, dijeron Simeón y Leví. Todo tu pueblo, los hebeos, era el pueblo de los hebeos. Todos los hombres tienen que circuncidarse. Un paréntesis, por si alguien diga, lo esté escuchando esto y diga, ¿y cuál es la circuncisión? La circuncisión es tomar el miembro viril del varón y quitarle la puntita del miembro viril del varón, quitarle la pielecita, pedacito de pielecita, se lo quitan, pero se lo hacen al bebé a los 8 días de nacido, porque según se ha comprobado que a los 8 días de nacido el bebé no sangra y le duele lo mínimo. Pero imagínense circuncidar a un varón ya de un muchacho, a un señor. Pero por amor a la muchacha dijo Siquem, que era el hijo, y dijo Amor, que era el papá, nos circuncidamos. Y se va a circuncidar todo el pueblo de los hebeos. Imagínense circuncidarse ya de grande. Estamos hablando pues de que los hijos de Dios, las hijas de Dios ya no deben de vivir en trampas, ya no deben vivir en maldades, en astucias, en argucias,
en contiendas, en pleitos, en griterías. Ya no se debe vivir así, en sediciones. ¿Qué es sedición? Sedición y en contra de los lineamientos ya establecidos por el gobierno. Eso es una sedición. Bueno, y dicen, nos vamos a circuncidar. Pero era el plan pues de Simeón y de Leví. Pasados unos días, 3 días dice la Biblia, tenían unos dolores tan fuertes los hombres, pues se habían circuncidado en su miembro viril, se habían circuncidado, tenían un dolor terrible. ¿Y saben qué hicieron estos astutos y malvados? Fueron de casa en casa, matando a todos los hombres que estaban circuncidados. Pues no se podían defender, estaban con gran fiebre y con dolor de cuerpo. Imagínense, y los fueron matando y mataron a todos los hombres. Y se robaron el ganado. Claro, el papá le dijo, ay hijo, ¿qué hicieron, hijos? ¿Qué es lo que hicieron? Lo van a oír los fereceos, lo van a oír los ceneseos, esas eran otras tribus, ¿no? Lo van a oír los fereceos, los ceneseos van a venir y nos van a atacar y nos van a matar. No tenemos gente para hacerle frente a esos dos pueblos. ¿Qué es lo que han hecho, hijos? La venganza, ¿no? Miren, vamos a leer Efesios 4. Va a leer Chelita la versión de lenguaje actual. Efesios 4 es otra epístola del apóstol San Pablo. Efesios 4, 1 y 2. Escuchen lo que dice en la versión del lenguaje actual. Efesios 4, el 1 y el 2. Dice así mismo. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Les leo, miren. Dice, esta es otra versión. Yo estoy preso en el Señor y les ruego que anden como es digno. Está hablando a los cristianos, hombres y mujeres, como es digno, con la vocación con que fueron llamados. Anden con humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor. Y por último, Romanos 12, también es otra epístola del apóstol San Pablo. Romanos 12, el verso 17. Escuchen lo que dice. Es hasta el 19, 17 al 19. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia, Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Ese es Romanos capítulo 12, 17 al 19. Entonces, con esto vamos a terminar, amados escuchas. Miren, ser cristiana, ser cristiano, es un compromiso que hago con Dios, conmigo y con la sociedad en la cual me ha tocado vivir. Un compromiso de ser un hombre, una mujer a la estatura de los lineamientos que Dios le da a sus hijos, le da a sus hijas. San Pablo decía,
no lo he alcanzado, no he alcanzado esa estatura. No he alcanzado esa estatura, decía San Pablo. Pero una cosa hago, olvido lo de ayer, olvido lo de hoy, y me concreto en seguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús. No me ando lamentando en mis fracasos pasados o en mis fracasos presentes. Yo los olvido y sigo adelante, prosiguiendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y como les he estado diciendo en este momento, que el ser cristiano y ser cristiana es un gran compromiso y debe de ser un sello de autoridad en cuanto a honradez, rectitud, honestidad, buena persona. Se acabaron con nosotros las mentiras, los chismes, los adulterios, las fornicaciones, las brujerías, todo lo que sea malo. Y para ello nos valemos de este libro al cual llamamos la Biblia, para que podamos seguir encauzando nuestra vida por los caminos que mejor convienen. Y cuando tenemos alguna duda, para eso están los líderes de las iglesias, los líderes de las congregaciones. En este caso, Dios me ha puesto a mí como líder en esta congregación, que no soy ningún neófito, y lo digo no para autogloriarme, no, lo digo que no soy un neófito, no soy nuevo en esto, tengo muchos años. Yo tenía 23 años cuando empecé a ser ministro del Señor en mi querido Coita. Después lo fui en mi querido Villaflores, y ahora lo soy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero debe de ser pues una garantía. Ser cristiano debe ser una garantía. Y cuando yo tenga dudas, preguntar con el líder. ¿Qué le parece? Un consejo. Le digo a un miembro de la iglesia, no de la de ahorita, sino hace muchos años. Le digo, hermanito, porque nos tratamos pues de hermanos, ¿no? Hermanos porque somos hijos de un mismo Padre que es Dios. Le digo, hermano, se rumora que tiene este prostíbulo. Y me dice, no, yo solo doy la casa. El que lo administre es otro. Yo le expliqué, y entre otras cosas le dije, que no has oído ese dicho del mundo que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. En este caso usted está agarrando más la pata de la vaca. ¿Cómo es posible que esté usted dando la casa para un prostíbulo? Cosas así, por las cuales el evangelio se denigra. El evangelio pierde un poco de su brillo. El evangelio en cuanto a mi vida personal, de ahí el evangelio es eterno y es tan limpio, es tan sólido. 7 veces purificada la palabra del Señor. Pero muchas veces uno, de cristiano, hombre o mujer, da mal testimonio de esto y hace cosas malas. Por eso se ha ganado mala fama a veces el cristianismo. Ha ganado mala fama la gente que dice profesar el evangelio. Pero no porque el evangelio sea malo, sino por el que lo practica. El que dice que lo practica es mal cristiano, es mala cristiana. Pero el evangelio es santo, es único. Es lo único bueno que puede haber en esta vida. Limpio, perfecto. Con esto termino y espero en el Señor que todo esto que hemos leído y que hemos comentado le sirvan a usted, te sirvan a ti, para que podamos acercarnos cada vez más a las reglas de Dios, a las normas de Dios, y que algún día Él, el Señor, pueda decir, este es mi hijo, o pueda decir, esta es mi hija, en quien mi alma se contenta. Que lo pueda decir el Señor. Así lo hizo y así lo dijo con el Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma
toma contentamiento. Que también lo pueda decir Dios nuestro Padre para nosotros. Estos son mis hijos, son mis hijas, en quien mi alma toma grande contentamiento. Que el Señor les bendiga a todos.